Estamos hablando, dialogando, conversando. No hemos discutido nada, pues, con el candidato a la Convención Constitucional, Mauricio Daza Carrasco, abogado. Está con nosotros aquí en los estudios de Polar TV. He hecho un par de reflexiones y estábamos hablando, ¿no? Hoy el Estado de Chile es subsidiario y se pretende, la gran mayoría de los chilenos así se manifestó durante el estallido del 19 de octubre, que quiere transformar ese Estado subsidiario, donde se le dé cabida a los democráticos derechos sociales, a la solidaridad que el Estado de Chile no ha tenido con los que más necesitan, pese a que hay varias páginas de esta Constitución, muchas veces reformada, digo yo, ¿no? Pero que, bueno, está en el papel, en la práctica realmente no existe. Es que están armados además de una forma súper engañosa, porque, por ejemplo, se establece el derecho a la educación en nuestra Constitución, pero fíjese en qué consiste el derecho a la educación en nuestra Constitución. A la posibilidad que las personas elijan un establecimiento educacional. Y acto seguido se consagra también en la misma Constitución la libertad de enseñanza, que es la posibilidad que los privados puedan mantener, organizar instituciones educacionales. Entonces, usted lo que ha hecho más que establecer un derecho social, a pesar que puede ser engañoso con el nombre, derecho a la educación, lo que usted ha hecho en la práctica es definir un espacio de negocios. ¿No? Porque si usted dice que el derecho a la educación se reduce a la posibilidad de elegir en qué establecimiento educacional uno se va a educar o sus hijos, bueno, la verdad que, es decir, ¿sabe qué? Ese derecho depende en la práctica del tamaño de la billetera de cada familia o del lugar donde vivan. Y eso no es un derecho social real, lo mismo que el derecho a la seguridad social. El derecho a la vivienda, ¿no? Sí, claro, pero ¿sabe qué? El derecho a la vivienda, que es un tema que yo he planteado durante la campaña, eso ni siquiera está señalado en la actual Constitución. Entonces, la verdad es que más que el derecho... Debería venir en la nueva Constitución como derecho social la vivienda. Pero por supuesto, el derecho a acceder a una vivienda digna. ¿Sabes lo que no escuchaba, Mauricio? El derecho de la protección que tienen los niños por parte del Estado. Yo lo he dicho, don Vladimiro, ¿y sabe por qué lo he dicho? Porque es muy importante darle voz a los que no tienen voz. Usted no lo va a escuchar mucho, ¿y sabe por qué no lo va a escuchar mucho? Porque los niños que más requieren de esa protección son niños, niñas y adolescentes que no votan y que habitualmente son de familias vulnerables. Le agrego otra cosa más. Naciones Unidas, el año 2016, emitió un informe brutal. ¿Y usted sabe lo que dijo ese informe? Que pasó desapercibido, es una cosa increíble. Que el Estado de Chile vulnera sistemáticamente los derechos fundamentales de las niñas, niños, adolescentes más vulnerables en Chile, a través del sistema del CENAME. Acá estamos hablando de niños que son abusados, niños que mueren en circunstancias bastante cuestionables al interior de la residencia del CENAME o del sistema que está privatizado, porque usted sabe que hoy día, para muchas entidades de protección, entre comillas, de menores, que reciben subsidio del Estado, cada niño es un bono, significa una cantidad de plata. Entonces, estas son cosas que tenemos que cambiar y establecerlas en la Constitución. La gente, ¿usted sabe lo que me dice cuando yo digo estas cosas? Acá en Magallanes. ¿Usted sabe lo que está ocurriendo con el Ignacio Civilo? Sí, claro. El hogar que es administrado por un grupo de magallánicos a través de su historia durante 15 años y de manera muy exitosa, ¿no? Hoy el CENAME lo ha declarado desierto, está llamando a una nueva licitación y donde lo más probable que una institución, mi casa, se haga cargo de la administración del Ignacio Civilo aquí en Punta Arenas. Esto ha significado una reacción inmediata aquí en Magallanes a defender, como se defendió el Hogar de Cristo, que ahora se llama el Hogar Samaritano. Se dieron otras razones en el Hogar de Cristo, razones económicas, pero siempre de manera inconsulta. Entonces, ¿sabe? Cuando uno habla de la descentralización, la autonomía de la región de Magallanes, ¿por qué no nos dejan tomar nuestras propias decisiones? O a lo menos consulten si somos capaces nosotros a tomar estas decisiones para darle continuidad a obras que ha beneficiado a tanta gente y fundamentalmente la más maltratada. Aquí estamos hablando justamente de niñitos desde su más tierna edad, desde 0 años a 8 años, ¿no? Por parte del CENAME, y los viejos
que van al hogar de Cristo, que son los más carenciados que tiene la región. Bueno, obvio, si nosotros queremos tener un Estado que sea decente y que refleje una sociedad que yo creo que gran parte de las personas son personas decentes, bueno, la verdad es que necesitamos hacer esos cambios. Porque no es decente un Estado el cual al final hace que de la protección de menores se arme un negocio, que del ámbito previsional se arme básicamente un negocio y que finalmente el bienestar de personas que están en una situación vulnerable, la verdad que quede en un segundo plano, se invisibilice. Usted me dice, bueno, no podemos adoptar las decisiones en Magallanes, pero claro que no la podemos adoptar. Usted sabe cuántas veces yo he escuchado junto con el senador Bianchi que no se oye, pero ustedes, ¿por qué reclaman tanto? Si ustedes son el 1% de la población nacional. Claro, pero los mismos que dicen eso no tienen ningún problema para defender al otro 1%, que es el 1% que se lleva el 30% del Producto Interno Bruto para la casa. A ellos los defienden, pero olvídese, abrazo a partir. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, ese es el tema. Yo creo que somos una sociedad decente. No tenemos un Estado decente. Tenemos que hacer ese cambio, y es el cambio que nos están pidiendo, ¿no? Mauricio, la sociedad. Usted acaba de tocar el tema de las pensiones así al pasar el sistema previsional. ¿A qué sistema previsional debería apostar Chile en su nueva constitución para hacer justicia? Un sistema previsional que coloque el interés de las personas que jubilan en primer lugar y no el interés de los grandes grupos económicos. ¿Cómo funciona esto? Se armó un sistema en el cual cada uno de nosotros como trabajador tiene que entregar una cotización obligatoria del 10% a una entidad con fines de lucro que se denomina AFP. La AFP, en contra de lo que mucha gente, aunque usted no lo crea, piensa, no junta esa plata mes a mes, no en una cuenta, y después cuando uno llega a la edad jubilar, uno la saca. No, no, no. ¿Usted sabe lo que hace la AFP con esa plata? Todos los meses la usa. ¿Y cómo la usa? La usa comprando cosas, comprando acciones, bonos, títulos. Ahora, ¿quiénes emiten todos estos documentos, instrumentos que son comprados con dinero de nosotros por la AFP? Los mismos. Las grandes empresas de Chile. Son los mismos dueños de la AFP. Un dato, el grupo Luxich, por ejemplo, que tiene Antofagasta Minerals, el dueño de Canal 13, que tiene grandes intereses en Chile, el Banco de Chile, ellos han recibido 7.000 millones de dólares de los dineros de los cotizantes a través de inversiones de las AFP, por ejemplo. Bueno, en este sistema se supone, ¿no?, que si estas acciones suben, todo nos va bien porque en el fondo nuestra platita en la cuenta sube. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que la AFP empieza a cobrar comisiones. El problema es que la AFP de repente le entrega la plata, que se supone que ellos nos tienen que administrar a nosotros, a otra empresa para que haga ¿qué? Para que lo administre, o sea, para que le haga la pega a la AFP. Y ahí vienen las comisiones fantasma, que usted cree que las paga la AFP. No, pues, la pagamos nosotros. Dato, 500 millones de dólares al año, son 380.000 millones de pesos que se cobran en comisiones fantasma, que es una pasada gigante, que un lote pequeño de gente se hace con nuestra plata. Es un sistema que entrega mucho dinero a las grandes empresas, todos los meses, mucho dinero a los operadores del mercado de valores en Chile, que es una élite que está vinculada con quienes están detrás de las empresas que financian ilegalmente la política y que a su vez controlan el Estado. Es un círculo vicioso. Bueno, por eso es que acá nadie quiere tocar de verdad el sistema de AFP, los pilares. La reforma de Piñera no toca, por ejemplo, las comisiones fantasma, no toca... ¿Estamos hablando de este 6%? Del 6%. No toca nada del sistema, no toca el funcionamiento de la AFP. Y usted dirá, pero bueno, pero eso es una herencia de la dictadura. No. Esto fue establecido durante la dictadura, pero... Perdón, Mauricio. ¿Sí? ¿Usted le daría salida ahora a esta discusión de este proyecto del 6% o lo dejaría para la nueva Constitución? Es que lo que pasa es que el proyecto del 6% al final es un gato por liebre gigantesco, porque no soluciona el problema estructural de fondo. No. Lo que hay que establecer en la Constitución es que tiene que haber un sistema de seguridad social y que las normas vinculadas al sistema previsional pongan en primer lugar a los afiliados y que no es un espacio para lucrar. Ese es el tema. Acá no puede tener usted AFPs que tienen fondos los cuales generan pérdidas para los cotizantes, pero ellos cobran igual su comisión. Pierden solo los cotizantes. Y usted sabe que ese tema de que no sean responsables las AFP de las pérdidas de los fondos
no fue establecida en la dictadura de Pinochet. No. Fue establecida en el gobierno de Ricardo Lagos. Así Entonces, el punto es el siguiente. Acá hay un grupo de personas que están vinculados a los partidos tradicionales, a los partidos políticos. Yo estoy a favor de los partidos políticos, ¿no? En general, son parte de la democracia. ¿Usted cree que con partidos políticos, sin partidos políticos, puede resistir un Estado democrático? Por ningún motivo. Necesitamos partidos políticos que sean transparentes, que además funcionen de manera adecuada y que puedan además representar los intereses de la ciudadanía. No cabe duda. Una democracia necesita partidos políticos. Ahora, esta democracia no resiste a estos partidos políticos. Porque la verdad es que están capturados por intereses económicos. Es cosa que además uno de repente ve tanto dirigente de partido político que tiene tan buena voluntad, que tiene un compromiso, pero uno sabe cómo van a terminar, pues. Si ellos no van y tienen algún tipo de contacto, ¿no? Le besan el anillo al líder del partido a nivel nacional, van a quedar ahí, ¿no? ¿Cómo se le restituye, Mauricio Daza, la credibilidad a la institucionalidad chilena? Porque hoy la institucionalidad chilena está puesta en duda. No solamente los partidos políticos y los políticos, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, Carabineros, usted que se desenvuelve en los tribunales, la justicia. Bueno, claramente hay una justicia de primera y de segunda clase. Si eso no puede escandalizar a nadie porque es una realidad patente. O sea, yo he estado litigando en contra de SQM, en contra de Corpesca, en contra de Penta, en el caso Cascada. Bueno, la verdad, como querellante. Y uno ve cómo los mismos tribunales que cuando juzgan a un ciudadano común y corriente... Como Celerú, que le faltó. Como Celerú, claro. Juzgan a un ciudadano común y corriente y le aplican todo el peso de la ley cuando la persona involucrada es Ponce Lerú o Carlos Delano, Carlos Lavín en Penta. Por ejemplo, en este último caso, no, ahí, ¿sabe qué? Ahí ya no hay cárcel, clases de ética. Sí, pues. Clases de ética. ¿Y cómo se cambia la justicia en la nueva Constitución? ¿Qué reforma habría que hacer en la justicia chilena? Pasando por las Cortes Supremas, apelaciones, los fiscales, los carabineros, investigaciones, la inteligencia. Bueno, no tenemos inteligencia policial en la práctica, la verdad es que solamente es el cartel de una oficina. No tenemos. A ver, yo creo que acá hay una cosa que es legal y también tiene que ver con una cosa cultural. Lamentablemente, en los órganos que están vinculados, por ejemplo, a la persecución criminal, el Ministerio Público, las policías, las funciones y cargos se asignan a partir de criterios distintos al mérito y a las competencias, sino se asignan básicamente a partir de criterios de quién es el más cercano al mando de turno, al fiscal regional, al fiscal nacional que está en un determinado momento. Yo creo que eso hay que cambiarlo. Hay una posibilidad de poder establecer esto a partir de normas, ¿no?, que lo definan de esa manera, pero también a partir de una práctica cultural. Lamentablemente hay muchas personas que están derechamente atornilladas en la administración del Estado y que, bueno, y que responden a esas lógicas que yo creo que hay que erradicar. Acá el mérito, ¿no?, y las competencias tienen que ser premiadas para tener instituciones que funcionen. Usted me dice, no son creíbles las instituciones, no son creíbles porque no hacen aquello que la ciudadanía espera que hagan. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional. Se supone que el Tribunal Constitucional, en cualquier democracia más o menos sólida, lo que hace es proteger en casos excepcionales a las minorías cuando existe alguna vulneración manifiesta, grosera, importante a una Constitución, ¿no? Debería permanecer tal cual está el Tribunal Constitucional y si hay que hacerle modificaciones, ¿qué modificaciones le haría? Este Tribunal Constitucional tal como está hay que eliminarlo. La verdad es que es simplemente un grupo de operadores políticos en su gran mayoría que no responden a otra lógica que es precisamente esa, una lógica política, muchas veces política partidista. Y eso uno lo puede ver en el tema de la ley del CERNAC. Habían beneficios para la gente, inconstitucional, ¿por qué? Porque afectaba a los grandes empresarios. Hablamos de Ponce Lerú. Le bajaron una multa por un esquema fraudulento donde él ganó 128 millones de dólares. 44 son millones de dólares, de esos 128 fue con perjuicio a los fondos de pensiones. Le aplicaron una multa, fíjese, de 70 millones por una operación fraudulenta donde él obtuvo 128 millones. O sea, ya era una gran cosa. El Tribunal Constitucional se lo bajó a 3 millones. Se lo bajó a 3 millones. Porque en el fondo es un tribunal que opera en la práctica como un tribunal de conveniencia para el gran empresariado y para ciertos sectores políticos en Chile, sobre todo para el gobierno actualmente. Eso hay que reformarlo y hay que establecer otro mecanismo de justicia constitucional que esté a la par de las democracias en forma. Hay mucho que cambiar para tener un Estado que sea creíble. El problema acá es que si no lo hacemos, esta crisis de credibilidad va a profundizarse,
la situación de crisis social que existe, más allá que no se manifieste por ahora a través de movilizaciones, se va también a profundizar y la verdad que vamos a tener un problema muy grave. Porque yo en algún momento a don Vladimiro le dije, cuando estábamos en el intermedio, aprovechamos de conversar, mire, en ninguna democracia la paz social es gratis. La paz social se construye a partir de espacios de justicia social. Y eso lo tiene que entender la élite en Chile. La élite en Chile ha tenido paz social gratis durante los últimos 40 años. Y se han beneficiado mucho. Yo creo que ya es hora que tengan alguna conciencia y entiendan que si no avanzamos en este camino de reforma, en dar justicia social, terminar con los abusos en áreas claves como la salud, como las pensiones, como la educación, nuestra sociedad va a ser inviable. Acá hay que mirar a 50 años. No hay que mirar a la ganancia, al estado de resultados de la empresa del próximo año. Porque acá en la práctica, digámoslo, los que gobiernan es un grupo de empresarios que tienen capturado a la política a través de los aportes ilegales de los partidos. Esa es la realidad. Mauricio Daza está con nosotros. Mauricio Daza Carrasco, que es abogado y que estará en la papeleta. ¿Ya tiene letra y número? Sí. Con el que irá en la papeleta el próximo 10 y 11. Por Magallanes, XM3. ¿Cuáles deberían ser las prioridades en la organización del nuevo Estado? Bueno, yo creo que la primera prioridad es precisamente entregar autonomía y espacios de decisión importantes a las regiones a través de gobiernos regionales empoderados que además permitan la participación ciudadana, ¿no? Y esto también a nivel local, ¿eh? Hay que descentralizar no solamente en las regiones, sino al interior de las regiones, ¿no? Frente a las provincias. Exacto, eso es muy, muy clave y se puede hacer, ¿no? Esto es una experiencia que ya uno ha observado de manera exitosa en nuestros países. Eso, por ejemplo, se puede obtener, como le decía, desde el minuto 1 a partir de una nueva constitución. Por otra parte, hay desafíos que son un poquito más importantes y de largo plazo, que son los derechos sociales, que la idea es establecerlos para organizar el Estado con la finalidad que se puedan concretar estos derechos de forma progresiva y también darle prioridad a lo que es el tema del gasto público, entendiendo de que ya es hora que quienes están utilizando recursos naturales de todos los chilenos para su beneficio personal, en el ámbito de la pesca, en el ámbito de la minería, tienen que hacer un pago justo respecto a este tema, ¿no? Como son el royalty minero, ¿no? Los impuestos a lo que es este ámbito pesquero e incluso que el propio Estado empiece a desarrollar ciertas áreas de negocio que son muy importantes. ¿Por qué no? Por ejemplo, con el litio. Por ahí puede ir el financiamiento, sí, a estos derechos sociales que deben ser incorporados en la Constitución. Absolutamente. Eso que Chile es un país pobre es mentira. Chile es un país inmensamente rico. El problema es que esa riqueza se la hemos concesionado a los privados a precio de huevo. Y ya es hora de que eso termine porque necesitamos, insisto, un mínimo de justicia social para los efectos de que nuestra sociedad sea viable. Se ha archivado ese proyecto que estudiaba la exención de impuestos, ¿no? Sí, a ver. Que lo tenía Briones sobre la mesa de la discusión. Ahora parece que se ha guardado en esta nueva administración de la Hacienda. Bueno, Briones lo único que ha hecho es trabajar para los grandes empresarios, uno de los cuales es presidente de la República, Sebastián Piñera, quien tiene un patrimonio de 2.700 millones de dólares y que tiene intereses en todas estas empresas, porque obviamente él tiene la plata colocada en acciones, no, de todos estos grupos económicos. Un dato, algo que cuando lo digo siempre como que mucha gente se pone nerviosa, pero es verdad. Sebastián Piñera, a través de un fondo que se llama Pionero, es dueño indirecto de AFP Habitat. Dígame cómo en ese contexto él puede impulsar una reforma profunda al sistema de pensiones. Parece inviable, ¿no? Porque si a AFP Habitat le va mal, a él le va mal, ¿no? Entonces, eso está en comiso ciego, ¿no? No, porque lo que pasa es que el fideicomiso ciego, efectivamente, él en algún momento entregó todos los dineros a una entidad privada que lo administra. Sin embargo, esta inversión que él hizo en este fondo la efectuó antes de constituir el fideicomiso ciego. Entonces está declarado 14.500 millones de dólares en el fondo Pionero, que es dueño a su vez indirectamente de AFP Habitat. En materia de justicia, ¿qué reformaría definitivamente? Usted que está tan ligado a la justicia, porque yo le hablaba de que hay una justicia de primera, una justicia de segunda. A mí me enseñaron cuando era niño, ¿no? Que la justicia era ciega. Y la verdad, creo que fue Víctor Jara que dijo, la justicia no es ciega, parece que ve. Sí, es un poco tuerta para por lo menos algunos grupos económicos. A ver, yo creo que hay que cambiar el sistema de designación de jueces, sobre todo de las Cortes y de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones, los ministros.
tenemos que eliminar el tema de los abogados integrantes. Los abogados integrantes son abogados privados que litigan, pero que pueden integrar una corte, una sala de una corte, sí, claro, para los efectos de decidir igual que un juez. Esa es una práctica que es absolutamente anticuada, no tiene ningún sentido en una democracia en forma. Además tenemos que establecer un organismo que sea independiente, autónomo, ¿no? Como el Consejo de la Justicia que existe en España, que tiene por finalidad pasar el tema de la designación y también el control de lo que es el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Y esto sin depender de las mayorías políticas de turno, ¿no? Y esto también debe ser aplicable, por ejemplo, al Ministerio Público. O sea, necesitamos que tengamos jueces de calidad, con una justicia realmente autónoma, ¿no? Y que además, sobre todo, apliquen normas que vayan en el sentido de beneficiar a la ciudadanía. El problema es que no tenemos ninguna de estas cosas. No tenemos una constitución que beneficie de verdad los intereses de la ciudadanía, y por otra parte tenemos tribunales que muchas veces están un poco capturados por determinados intereses a partir del mecanismo, sobre todo de designación, que existe hoy día. Mauricio, ¿no tiene usted alguna aprehensión respecto a las falsas expectativas que se puede crear entre nuestros habitantes con esta nueva constitución? Porque ¿sabe qué? Yo creo que hemos tenido muy pocas posibilidades de realmente referirnos exactamente a lo que puede determinar la constitución política del Estado. Entonces se crean, de repente, al escuchar discursos, falsas expectativas en torno a la Constitución. ¿Y qué podría pasar? Porque esta Constitución que ustedes van a hacer de ser electos entre el 10 y el 11 de abril próximo, tiene que ser refrendada por todas las chilenas y chilenos en un nuevo llamado a plebiscito, y donde el voto va a ser obligatorio. Absolutamente. A ver, yo creo que la Constitución es muy importante, ¿no? Yo creo que hay algunos sectores que en forma interesada están diciendo de que hay muchas cosas que se pueden señalar, pero que no se pueden llevar a cabo en la Constitución. En esto hay que ser súper claro. Acá, por ejemplo, en el ámbito de los derechos sociales, si uno establece el derecho a una salud, a una educación digna, además de calidad, además el tema de las pensiones. Siempre he escuchado la educación, el derecho a la educación. Usted acaba de decir con calidad. Sí, pues no puede ser cualquier educación. Es que ahí está el tema. Porque el derecho a la salud puede ser una salud, pero como el forro, pues. Imagínense, no, pues tiene que ser oportuna, de calidad, ¿no? Y que llegue a esa atención. Esto es básicamente establecer un programa, una prioridad para la organización del Estado y el gasto público. Estos derechos se van a poder empezar a lograr de manera progresiva en el tiempo, no es algo inmediato. Eso claramente es así. Hay otras cosas que sí se pueden obtener de manera inmediata. Por ejemplo, autonomía, descentralización. Porque eso depende de la forma como se organiza el Estado y eso sí se puede hacer de inmediato. Yo creo que si uno lo señala con claridad, ¿no? ¿Qué es lo que se puede lograr y cómo se puede lograr? Yo creo que la ciudadanía tiene la madurez suficiente para entenderlo. En cualquier caso, esta es la elección más importante en la historia de Chile. Es la primera vez que vamos a poder decidir a través de un proceso participativo las reglas básicas de cómo nos organizamos como sociedad. Y por eso es muy importante que la gente vaya y vote, que se movilice, que participe. Más allá que el proceso constituyente no se acaba con la Convención Constitucional, porque la Convención Constitucional al final se va a entrampar si es que no hay un movimiento social pacífico, republicano, pero decidido, que señale cuál es su voluntad de cambio. Así Tengo 2 minutos, Franco, 2 minutos, para preguntarle, Mauricio, ¿qué ha significado honestamente una descalificación que ha recibido el día en que anunció su candidatura? El hecho de no ser magallánico. Recién conversaba con el candidato alcalde por Punta Arenas y me decía, déjale algunas consultas a Mauricio Daza. ¿Dónde están los policlínicos? ¿Cuánto vale el kilo de pan? ¿Cuánto vale el kilo de leche? ¿Dónde están las calles de Punta Arenas? En fin, ¿qué siente frente a esa descalificación de ser candidato de una región que no es la suya y que usted intenta adoptar a través del trabajo parlamentario? Es que yo no me siento para nada fuerino, insisto. Yo he trabajado hace más de 9 años por y para la región de Magallanes junto a Carlos Bianchi. La verdad que conozco la realidad regional y uno es de donde tiene el trabajo y el corazón puesto. Este no es, por ejemplo, usted me dice el candidato a alcalde. Claro, él tiene que estar preocupado, ¿no? A pesar que yo conozco todos esos datos. Pero da lo mismo, él tiene que estar preocupado de ese ámbito porque él es candidato a alcalde o el candidato a diputado o senador. Acá vamos a elegir personas que van a hacer otra cosa, que van a ir a redactar una nueva constitución, ¿no? Van a establecer estas reglas del juego
de nuestro país, ojalá para los próximos 50 años. Yo tengo el conocimiento, la experiencia, insisto, he trabajado por y para la región. Ese tema de que nacido y criado, insisto, ¿cuánta gente nacida y criada se ha servido a la región en vez de servir a la región? ¿Cuánta gente nacida y criada en Magallanes y que está todavía acá en la región trabaja para partidos políticos que reciben instrucciones de mando de Santiago? ¿Cuántas personas nacidas y criadas en Magallanes trabajan para grandes grupos económicos o funcionales a esos grandes grupos económicos que no tienen sus intereses puestos en la región? Finalmente los tienen ni siquiera en Chile, en paraísos fiscales. Yo tengo mi trabajo, el corazón puesto desde hace más de 9 años en Magallanes, así que de afuerino, nada. Mauricio, le agradezco esta visita a Polar Comunicaciones, a sus diversas plataformas. Le han escuchado a través de todo el país, desde esta ciudad, desde el corazón de la ciudad de Punta Arenas. Será hasta otra oportunidad. Entramos a la recta final, no queda mucho, y será la ciudadanía, los habitantes de esta región, los que el día 10 y 11, miren, no alcancé a preguntarle cuál era su mirada respecto a que se voten dos, pero ya tendremos otra ocasión, porque quiero saber qué es lo que piensa respecto a esta decisión de votar 10 y 11. Son 2 días, primera vez, inédito, como inédito son los escaños reservados, inédito es la paridad de género, en fin, ya tendremos la oportunidad de seguir conversando. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Encantado, muchas gracias. Mauricio Daza Carrasco, abogado, candidato a la Convención Constitucional, estuvo hoy. Candidato, candidata. ¿Quién es usted? Usted lo conoció a través de las reflexiones de hoy frente a este programa en Polar Comunicaciones. Hasta mañana, muchas gracias. Buenas tardes para todos.